Las cadenas de Markov de tiempo discreto, dice, em, cuando existe una cantidad definida de estados, es posible modelar las transiciones entre todos estos estados en saltos. Hoy vamos a referirnos al tiempo como unos saltos, ¿de acuerdo? En un tiempo discreto, es decir, que ocurre en instantes bien definidos. Y entonces, en cada uno de estos instantes de tiempo bien definidos es donde vamos a dar estos saltos entre estados. No lo vamos a condicionar como antes, como en el proceso de nacimiento y muerte, como en teoría de colas, a pasar solamente del estado I al estado I más 1 o al estado I menos 1, sino que ahora vamos a generalizarlo y decir que podemos pasar a cualquier otro estado, aunque podemos hacer realmente un caso específico en el que solamente se puede I más 1 y menos 1, pero sería de nuevo un caso específico, no la generalización. Entonces vamos a hablar de cadenas de Markov de tiempo discreto. Vamos a establecer algunas condiciones generales necesarias para describir estos sistemas. Primero, considérese un sistema que puede estar en cualquiera de varios estados, ¿de acuerdo? Tenemos un montón de estados. Generalmente hablamos de N estados y a lo largo de la presentación serán N estados. Entonces podemos estar en cualquiera de estos. Pueden ser las 7 provincias, ¿de acuerdo? Entonces estamos en cualquiera de estas 7 provincias. El conjunto de estados es denominado el espacio de estados S y se supondrá en general que S es igual a 0, 1, 2 hasta N. Bueno, vamos a empezar en 0. Vamos a presentar que existe el estado 0, ¿verdad? Como si fuera Python, ¿verdad? Que no empezamos a contar en 1, sino en 0. Supóngase ahora que una partícula es libre de saltar. Escuchen qué bonita la metáfora. Es una partícula, le vamos a llamar a la partícula que es como el indicador de cuál estado estamos. Es libre, además, otra metáfora. Y saltar, siguiente metáfora. Son tres metáforas distintas. Saltar entre los estados del espacio de estados S. Su localización al tiempo T es X de T. Recordemos esta notación porque va a ser recurrente hoy. Su localización al tiempo T es X sub T, ¿de acuerdo? Recuerden que X, como hemos definido X en cadenas de Markov, para empezar, X es un proceso aleatorio, ¿de acuerdo? X de T. Las cadenas de Markov son un proceso aleatorio, un caso específico de los procesos aleatorios. X sub T quiere decir que en el instante T, X está en un estado particular, ¿de acuerdo? Por lo tanto, habíamos dicho en algún momento que se entendía como un récord, como un registro de estados. Entonces, está del 1, el 1 pasó al 3, del 3 pasó al 5, del 5, como un log, ¿verdad? Como un log ahí en computación, donde vamos registrando dónde está para cada instante. Entonces, pasó del 5 al 8 y del 8 al 3 y del 3 al 7 y así como el juego este que nunca he jugado esto que en la mesa que es 1, 1, 2, 2, 3, 3, no lo dije mal, 1, 1, 3, 3 y luego el 3 dice 3, 3, 4, 4 y 4, 4. Es muy bonito. De esta forma, se tiene un proceso estocástico, como les mencionaba, X sub T, de T igual 0 hasta infinito, ¿de acuerdo? Porque pues, obviamente los procesos siempre terminan en algún momento, pero no tienen por qué, pueden seguir ahí. La localización X de T se mide solamente en los tiempos discretos T igual a 0, 1, 2, donde 0 es la localización en el tiempo, 0 es el tiempo original, en el instante cuando arranca la cuestión, ¿verdad? Y X sub 0 es la localización que tenía en ese instante, o sea, al puro inicio. ¿De acuerdo? Entonces, estas definiciones tenemos que familiarizarnos con eso. Dice, ahora un par de suposiciones adicionales que no deberían extrañarnos porque ya las habíamos introducido como, bueno, una de ellas es la famosísima propiedad de Markov. Supongan que la partícula está en el estado I en el tiempo T. ¿De acuerdo? Está en Guanacaste al día 5, ¿verdad? Supongamos de nuevo que hay 7 estados que son provincias y T son días. Entonces, que una persona está en una provincia distinta cada día. Entonces, ok, entonces en el día 5 está en Guanacaste. La probabilidad de que brinque a otro estado J, bueno, además se supone que puede hacer cualquier transición, ¿de acuerdo? Pasar de Guanacaste a Limón el mismo día. La probabilidad de que brinque otro estado J depende solamente de I. Esta va a ser una simplificación en general, una simplificación que hemos asumido para Markov. ¿De acuerdo? Matemáticamente, ¿cómo se expresa eso? Dice la probabilidad de que esté J mañana, T más 1, X de T, ojo aquí. X T más 1 es mañana. La probabilidad de que mañana esté en Limón
dado que hoy está en Guanacaste y ayer estuvo en San José y antier estuvo en Punta Arenas, es igual a la probabilidad, o sea, no está afectado por eso. Vean como simplemente aquí parece que borramos eso. Es decir, la propiedad de Markov, que es esta de aquí abajo, quiere decir que tiene memoria solamente del estado actual. ¿Podríamos crear una cadena Markov que tenga más memoria? Sí, también, sí, también. Y tiene, a ver, tiene un poco de sentido. Sí, parece que sí debería depender de dónde ha estado antes como para tomar esa decisión o para dónde va a saltar, pero en general para describir muchos sistemas físicos va a depender solamente del estado actual. Entonces, la probabilidad de que mañana esté en Limón, que es incierto, no sabemos, la probabilidad de que mañana esté en Limón, dado que hoy esté en Guanacaste, es la misma sin importar dónde estuvo antes. Esa es la traducción ahí de la propiedad de Markov. ¿Ok? Dice, es decir, el tiempo futuro, T más 1, mañana, dado el presente, hoy, tiempo T, es independiente del pasado, de ayer y antier. Y la probabilidad anterior es la probabilidad de transición o del salto, ¿de acuerdo? De transición o de salto, vamos a llamarle hoy saltos a esta cuestión, del estado I al estado J. Ok, recuerden, seguimos dándole un contexto para presentar estas cadenas de Markov discretas, de tiempo discreto. La segunda es, las probabilidades de transición descritas son, ok, entonces son independientes de los estados pasados. Eso es básicamente lo que dijimos en la suposición anterior. Una vez que se conoce dónde la partícula está ahora, entonces solamente de eso depende dónde estará mañana. Y además son independientes de t. Y esta es otra simplificación, ¿de acuerdo? De acuerdo. Desde que el curso se llama Modelos Probables de Contingencias y Sistemas, se sabe que vamos a hacer muchas simplificaciones. En algunos otros contextos yo le llamo a eso el machete ingenieril. Podría cambiarle de nombre ya, pero en electrónica lo mencionaba así porque son simplificaciones que hacen que los sistemas sean más fáciles de analizar sin perder, sin sacrificar demasiada precisión. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta segunda simplificación que vamos a hacer es que las transiciones son independientes de t, del momento en que hace la transición. Entonces, pasar de Guanacaste a Limón es la misma, tiene la misma probabilidad de que suceda en el día 5, del día 5 al 6 o del día 15 al 16. ¿De acuerdo? No importa cuándo se hace. Y está manifestado de esta forma. Como ya sabemos que esto es independiente del tiempo, o sea, este t no importa, simplemente es de un t a un t más 1. Sí, o sea, lo que importa es el más 1, ¿de acuerdo? El más 1 es lo que importa, nada más. O sea, ¿qué pasó? Hay un día de diferencia, pasar de Guanacaste a Limón. Vamos a ponerle un nombre, se va a llamar pi mayúscula, esto es pi mayúscula. Pi de I a J, pi sub I, J. ¿Qué quiere decir esta notación? Esto es la probabilidad de transición del estado I al estado J, pero en particular de orden 1. ¿Qué quiere decir de orden 1? O sea que es en un salto, nada más en un salto. Esta última suposición se denomina homogeneidad en el tiempo, que la vamos a utilizar también ahorita más adelante para deducir algunas expresiones. Pi y sub j es, por tanto, la probabilidad de transición del estado I al estado J, de nuevo, en un salto de orden 1 también podríamos llamarle. Pasamos ahora a una definición más específica de una cadena de Markov de tiempo discreto que además es homogénea. Homogénea según lo que acabamos de describir. Es decir, que no hay dependencia de las probabilidades de transición. No hay voy a plantearlo diferente. Las probabilidades de transición no tienen dependencia del tiempo. Únicamente de la magnitud del salto, ¿verdad? Si es más un día, más 2 días, más 3 días. Consiste de una partícula, de nuevo, bonita metáfora, que salta en cada unidad de tiempo entre estados en un espacio de estados S. X de t denota el estado ocupado en el tiempo t para t igual 0, 1, 2, y recuerden que esto va hasta infinito. Infinito quiere decir que se acaba hasta que se termina, como los partidos, ¿verdad? Que dicen que el partido no se acaba hasta que se termina. Gran frase. Una lógica insoslayable. Dice, si la partícula está en el estado I al tiempo t, estará en el estado J en el tiempo t más 1, sin importar los estados ocupados antes del tiempo t. Por cierto, I puede ser igual a J, ¿de acuerdo? Ojo ahí, ojo a eso. Puede ser que yo no me mueva. En el ejemplo que le estaba diciendo, puede ser que está en Guanacaste en el día 5 y al día 6 decidió quedarse en Guanacaste otro día. ¿Okay?
que era una de las posibilidades. Y ahí se quedó. Entonces, esta es la misma definición que dijimos antes, está acá. De hecho, están numeradas las dos, pero es la misma, solo que al revés. O sea, uno está a un lado del igual y luego está el otro invertido. ¿De acuerdo? Seguimos dándole forma a esto. Bueno, no, de hecho ya le hemos formado. Vamos a un ejemplo. Dice, sea ese el espacio de estados, ¿verdad? El espacio de estados, lo que al puro principio del curso, ahora que estamos nostálgicos de que ya se acabó el curso, al puro principio S describía el conjunto universal. ¿De acuerdo? Todos los resultados posibles, los resultados elementales, habíamos llamado. Y recuerden que los eventos se componen de resultados elementales. A veces un evento es de un solo resultado elemental, pero a veces es más de un resultado elemental. Outcomes se le dice en inglés. Ahora es un espacio de estados, S como más como state, donde tenemos solo dos, son 0 y 1, con probabilidades de transición dadas por estas que están ahí. Vean cómo se interpreta ahora. La interpretación es la siguiente. 0,0 quiere decir que pasa de I a J, ¿de acuerdo? De 0 a 0. Les decía, mencionaba que pueden ser el mismo estado. Entonces, eso es un tercio. Y vean que en la grafiquita es bastante claro, explícito, que entonces quiere decir que está en 0 y pasa a 0. Vuelta en U. ¿Ok? Y eso lo hace con un tercio y tiene dos opciones. Cuando está en 0 tiene dos opciones, quedarse en 0 o pasar a 1. Observen que un tercio más 2/3, ¿qué debería sumar? Bueno, ¿qué suma? Suma 1. Y tiene sentido, porque cuando está en 0, ese es todo el conjunto de acciones posibles. Entonces, claramente tiene que sumar 1 porque algo va a pasar. Entonces, o se queda o se va. O se queda o se va. Luego tiene la probabilidad de transición 1,0, que quiere decir que está en 1 y pasa a 0 con un cuarto de la probabilidad, o 1,1, que es 3/4, que es, si está en 1, se queda en 1 con un 75% de probabilidad. Entonces, esta es la representación gráfica de una cadena Markov de tiempo discreto homogénea. Bueno, vean esto acá, 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. ¿A qué se parece eso? Eso se parece a las entradas de una matriz. Bueno, a alguien se le podría parecer a unos bits, una cosa así, pero no, es solo porque esto es 0 y 1, ¿verdad? Pero aquí podría ser A y B, podría ser cualquier otro nombre, ¿de acuerdo? Eso no tiene que ser como... 0 y 1 en el fondo son nombres, ¿de acuerdo? Son etiquetas. No es como que representa una cantidad per se. Es como, pongámosle un nombre, pero podría ser A, B, C, D, tal, ¿verdad? San José, Guanacaste, Cartago, Heredia, Cartago si existiera, Heredia, perdón, en Twitter dicen esas cosas. Todas las provincias, Alajuela. Pero por eso son etiquetas, no es como que representa una cantidad necesariamente. Ok, entonces como aquí tenemos una entrada y otra entrada, a ver, un estado y otro estado, y todas las combinaciones entre esos estados, pareciera ser como las entradas de una matriz, que una matriz en el fondo es la combinación de todos los, estados posibles. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ponerlo de forma matricial y vamos a llamar a esta matriz pi mayúscula, pero sin los subíndices. ¿De acuerdo? Entonces vean como 0,0 es esta primera entrada acá. Aquí sí, como si fuera Python, ¿verdad? Como si fuera NumPy, un array de NumPy. Entonces 0,0 es esta entrada acá. 0,1 es esta de acá, 2/3. Luego 1,0 esta de acá abajo. ¿Qué quiere decir? Segunda fila, primera columna. Según Python, ¿verdad? Según Python. Y esto quiere decir segunda fila, segunda columna. Esta acá. 3/4. ¿Ven? Entonces ya lo pusimos de forma matricial. Bien, ahora la matriz de transición pi, vamos a definirla un poquito más formalmente. Ya aquí ya sabemos de su existencia y que puede deducirse o crearse fácilmente a partir de los datos conocidos, pero vamos a formalizar aquí su concepto. Dice, hay una manera estándar de escribir las probabilidades de salto pi de I, J como una matriz, a la que se le llama la matriz de transición. ¿De acuerdo? Antes eran probabilidades de transición individuales, ahora son pi sub I, J, pero ahora es una matriz de transición pi. El elemento en su i-ésima fila y j-ésima columna es, como pueden imaginarse, pi I, J. Y la probabilidad de que la partícula salte de I a J es esa entrada. Ojo a eso. I, J es fila como columna. Entonces, este que está acá,
este que estoy ahí, que estoy eligiendo al azar, pide 1,2, es la probabilidad de que salte del estado 1 al estado 2. Entonces, por eso, aquí en las filas están el estado inicial, digamos, y luego J es como el estado final, que son las columnas. Entonces, salta de aquí, y es lo que está aquí en el centro. Dice, nótese que la iésima fila de la matriz pi muestra las probabilidades de salto del estado i, justo lo que acabamos de decir. Y la j-décima columna muestra las probabilidades de salto al estado j. Entonces, este es el caso específico, puntual del estado 1 al estado 2, pero si vemos toda esta columna, todas son las probabilidades de transición desde los otros estados hacia el estado 2, ¿verdad? Del estado anterior al estado 2. Y aquí el estado n. Bien, entonces, vamos a ver estas probabilidades, estas propiedades de la matriz de transición deberían resultarnos bastante familiares, porque dado que son probabilidades, tienen requisitos. Dice, sea pi una matriz de transición de una cadena de Markov. Entonces, la primera propiedad es que cada entrada está entre 0 y 1, claro, porque son probabilidades per se. Entonces, está condicionadas por vean que hoy estamos recordando aquellos tiempos del inicio del semestre, hace como 2 años, estamos recordando cuando habíamos definido el primer axioma de la probabilidad, ¿de acuerdo? Que es siempre positiva. Y entonces nos pone esta primera parte de la desigualdad. Y el segundo axioma de la probabilidad es de que el evento seguro tiene probabilidad 1. Entonces eso también nos pone una cota superior y es esta segunda parte. ¿Ok? Y además, pi tiene filas que suman 1. ¿De acuerdo? Esta es la sumatoria de la fila, es igual a 1. Vea, desde j igual 0 hasta n. ¿Qué quiere decir desde j igual a 0 hasta n? Quiere decir todas las columnas. Si uno suma una fila, quiere decir que suma todas las columnas en esa fila. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y quiénes son las columnas? J. Entonces, para todo J. De J es igual a n. Por cierto, esto es una matriz siempre cuadrada. Siempre es cuadrada porque las transiciones son de n estados, de uno de los n estados a cualquiera de los otros, a cualquier otro de los mismos n estados, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es cuadrada. O sea, siempre es n por n. Esta es la suma de 1 y esto hace referencia al hecho que ya habíamos intuido acá respecto a esto, de que aquí tiene dos opciones, o se va de 0 o se queda en 0. Entonces, 1/3 más 2/3 es 1. Y aquí es, como ven, en esta fila 1/3 más 2/3, 1/4 más 3/4. Ambas filas suman 1. Bien, entonces son propiedades, como les decía, no nos tenían que asustar, son propiedades que ya conocíamos anteriormente. Veamos un ejemplo. En una cadena de Markov hay 3 estados. S igual a 0, 1 y 2. Recuerden, esas son etiquetas. Podrían ser A, B, C, alfa, beta, ¿qué sigue después de beta? Gamma, creo. Sí, ¿verdad? Gamma. Alfa, beta, gamma, eta, iota. Eso lo sé por los huracanes, pero no me acuerdo qué está en medio. En una cadena de Markov hay 3 estados, S igual 0, 1, 2. Del estado 0 la partícula salta a los estados 1 o 2 con una idéntica probabilidad de un medio. Ojo ahí, del estado 0 la partícula salta a 1 o 2, o sea, no se queda en 0, nunca se queda en 0. Siempre que está en 0 salta a 1 o 2 con una idéntica probabilidad. O sea, es como tirar una moneda. Voy para 1, voy para 2, moneda. Del estado 2, la partícula debe saltar al estado 1. También, o sea, recuerden que hay 3 estados posibles, pero en este caso, del estado 2, siempre, por la razón que sea, va a saltar al estado 1. Y el estado 1 es absorbente. Absorbente es una definición que también habíamos discutido en el tema anterior de cadenas de Markov de tiempo continuo. Y absorbente quiere decir que cuando cae ahí, ya no sale de ahí. Una vez que la partícula entra en el estado 1, no puede salirse. Dibuje el diagrama y la matriz de transición. Hagamos un intento aquí de escribirlo. Vamos a ver. Recuerden que una matriz se construye con las entradas, quiere decir la entrada 0,0 quiere decir la probabilidad de que pase del estado 0 al estado 0. Dijimos que del estado 0 al estado 0 la probabilidad de transición es 0. ¿Por qué? Porque no hay, como dice ahí, o sea, del estado 0 siempre salta a 1 o 2. ¿Y con qué probabilidad pasa del estado 0 al estado 1? Un medio, 0,5, pongamos. 0,5.
¿Y cómo pasa del estado 0 al estado 3? 2, perdón. A ver si me va a caber esto. 0,5. Ok, 0,5 también. Ahora dice que del estado 2, la partícula siempre salta al estado 1. Entonces, del estado 2, ¿cuál es la probabilidad de que pase al... Bueno, eso está mal. Del segundo estado. No, está bien. No, está bien, está bien, está bien. Entonces, quiere decir que el estado 2 es el tercero, ¿verdad? Recuerden, es el mismo enredo que Python. Entonces, el estado 2 es el tercer estado. Uno es un número cardinal y el otro es un número... ¿Cuáles eran los otros? Se me olvidó. Del estado 2 pasa al estado 1, que es el segundo estado, con probabilidad 1. Siempre va a saltar. Y no es posible que se quede ahí en el estado 0, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo estado, perdón, el tercer estado, o sea, el estado 2, 0, 1, 2. Y dice aquí que la partícula, sí, uy, ahora, no me diga que no puedo editar esto. Ay, detesto Zoom. Me he hecho las paces después de ya 2 semestres de estar en eso. Ok, va a quedar aquí movido gracias a Zoom. Echen la culpa a Zoom. ¿Cómo no se puede editar? Ni que fuera Paint. Ve, ya no puedo editar esto. No, ya, todo se desarmó. Todo se desarmó. Bien. 0. Ahora dice, como el estado no es absorbente, quiere decir que cuando está en 1 pasa a 1 con una probabilidad 1. Ok. Y finalmente, como es absorbente, ¿verdad? O sea, como toda la probabilidad, eso tiene que sumar 1, ¿verdad? Entonces está 0, 1, 0. Ok. Bien, no sé si estamos claros con eso. Pero esa es la propuesta de la matriz de transición que queremos hacer, que nos pidieron. Ok. Entonces, en efecto, aquí está 0, 1 medio, 1 medio, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y así es como lo representaríamos gráficamente. Dibujamos 0, 1 y 2, que son etiquetas. De 0 siempre pasa o a 1 o a 2. No se queda en el 0. Pasa a 1 o pasa a 2. Del 2 dijimos, si llega al 2, pues la única opción es que siempre va a pasar al 1 con una probabilidad 1. Esa es la única opción, ese es el único camino. ¡Pum! Pasa al 1. Y si está en el 1, se queda en 1. Entonces, claramente hay una atracción fuertísima de este estado. Por tanto, la probabilidad de estar en este estado, una vez que haya un número, vamos a ver, un número ahí definido de transiciones, es altísima, ¿verdad? Porque si de casualidad este sistema empezó en 2, de fijo se va para 1 ya. Si de casualidad este sistema empezó en 0, pasan dos cosas. O se va de una vez para 1 y ya quedó en 1, o se va para 2, pero si se va para 2, ya va para 1. ¿De acuerdo? Entonces, a lo más en 2 saltos, a lo más en 2 saltos, ya está en 1 y ahí se queda permanentemente, per secula seculorum. Ok, ese fue el ejemplo. El ejemplo 2. Vamos a formalizar esa definición de lo que ya vimos anteriormente, el estado absorbente. Y entonces dice, el estado I es absorbente si la probabilidad de transición de I a I es igual a 1. De I a I. Es igual a 1, ¿de acuerdo? Quiere decir que va a quedarse ahí siempre. Interpretado como la probabilidad de pasar del estado I al mismo estado I es del 100%. Ok, salió vale. Vamos a ver un caso específico que de hecho nos acerca a la misma estructura de transiciones de estados que tienen los procesos de nacimiento y muerte. Y ya más específicamente en teoría de colas. Y es que vamos a restringir las transiciones que puede hacer la cadena de Markov. Y eso lo podemos hacer libremente, ¿de acuerdo? Libremente podemos hacer eso. Y es un caso específico. Es un caso específico. Si seguimos teniendo n estados, bueno, de hecho n más 1, porque recuerden que está el 0 ahí. Podemos tener todos esos estados todavía, pero vamos a restringir las transiciones que hay. Vamos a restringirlo solamente, como dice acá, salta a la derecha al estado I más 1, bueno, no, salta a la derecha en el caso que imaginemos una recta real, con probabilidad P, ojo, esta probabilidad P, o sea, esta notación es la misma que habíamos utilizado en los procesos de nacimiento y muerte. Y luego el estado I menos 1
con probabilidad Q, donde Q es el complemento de P. ¿Por qué es el complemento de P? Porque solamente hay dos transiciones posibles, entonces tienen que sumar 1. O sea, Q más P es igual a 1. O sea, Q es igual a 1 menos P. Bien, voy a leerlo completo. Dice, de cualquiera de los estados interiores. Vea que ¿por qué son interiores? Porque empieza en 1, no en 0. ¿De acuerdo? Empieza en 1, no en 0. Y no termina en n, sino en n-1. Entonces quiere decir que estamos dejando los extremos, 0 y n, y vamos a llamarle a esto los estados interiores. La partícula salta a la derecha al estado i más 1 con probabilidad p, y es a la izquierda al estado i menos 1 con probabilidad q, que es igual a 1 menos p. Es decir, es decir que para los estados interiores, estos que están acá, i, la probabilidad de pasar de i a i más 1 es p, la probabilidad de transición. Ajá, antes esto tenía, digamos, otras notaciones en tiempo continuo, ¿verdad? Pero ahora pi mayúscula, se refiere específicamente al salto en tiempo continuo, o sea, o sea, vamos contando, estos son los tiempos, ahí va el tiempo, ta, 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 ta. Entonces, esa probabilidad de transición es pasar de i en un momento a i más 1 en el otro momento, o sea, en estos momentos específicos. Ok, entonces de i a i menos 1 es q. Y ojo a esto, qué bonito. Dice la probabilidad es 0 cuando J no es, no es vecino de I. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Cuando J no es vecino de I, la probabilidad de transición es 0, porque estamos restringiendo las transiciones solamente a I más 1 o I menos 1. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la matriz de transición y el diagrama de saltos? Esto corresponde al siguiente juego. Tire una moneda, si sale escudo, entonces gana un colón. O sea, usted está compitiendo, tiene un competidor. Tiramos la moneda, si sale colón, yo gano un colón. Si sale corona, escudo, perdón, yo gano un colón. Y si sale corona, entonces más bien le doy un colón a la otra persona. En cada tiro se salta al estado I más 1 con probabilidad P o al estado I menos 1 con probabilidad Q, con I colones al presente. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que para arrancar el juego y que sea más o menos justo, entonces yo tengo, cada uno tiene 10 colones, o sea, y son 10 monedas de un colón. Y entonces empezamos a jugar. Entonces tiramos la moneda y a ver, si sale escudo, entonces yo gano un colón. Entonces el competidor queda con 9 colones y yo quedo con 11 colones. Tiramos otra vez la moneda, sale escudo de nuevo. Siento que estoy de suerte hoy. La otra persona queda con 8, yo quedo con 12. Ok, tiramos otra vez el colón, sale otra vez, perdón, la moneda, sale otra vez escudo. 7 y 13, pero voy volando. Pero como esto es un evento aleatorio, ¿verdad? Puede que pase otra cosa. Y entonces ahí seguimos dándole. Y lo más probable es que ya empiece a salir corona y ya empiece a perder yo y ahí nos vamos ahí, eternamente. Hasta que en algún momento alguno de los dos llega a 0. ¿De acuerdo? Bueno, automáticamente cuando uno de los dos llega a 0, el otro llega a 20. Porque tiene todos los colones, tiene los 20 colones, ¿verdad? Automáticamente. A este juego se le conoce como la ruina del apostador. Ojo ahí. Gambler's Ruin. ¿Ok? En inglés. Y es un ejemplo clásico. De hecho, fue presentado por Christian Huygens cuando habló su obra que se llamaba De Raciocinis Ludo Aleae, una cosa así, que era como sobre la reflexión de los juegos de azar, una cosa así, juegos aleatorios. Vamos a ver varios casos. Ok, ya conocemos la mecánica del juego. Y le puse juego entre comillas porque no jueguen a esto, o sea, no apuesten. Recuerden que hay problemas asociados con la adicción a los juegos de azar. Dice, bueno, y esto además se le conoce un paseo aleatorio. Ya habíamos hablado de un random walk en otro contexto. Habíamos hablado de un paseo aleatorio más en general cuando introdujimos procesos aleatorios. Pueden considerarse tres casos diferentes acerca de la conducta de la partícula en los estados frontera 0 y n. Primer caso, ambos estados frontera podrían ser absorbentes. Que tiene sentido, ahí se acaba el juego. Okay, o sea, el juego se acaba cuando el primero que llega a... Claro, este juego se puede hacer larguísimo, imagínense, porque ya está en 1 y 19 y sale corona y ya otra vez 2 y 18 y ahí se va. Entonces puede ser eterno ese juego.
No eterno, pero sí, sí va a tomar un tiempo. Ok, y ya cuando estamos en 0 y en 20, se acabó. Se acabó el jueguito. Y vean cómo aquí, esto es la probabilidad de transición de 0 a 0 y de 20 a 20. ¿Qué quiere decir eso? Que ya cuando llegamos a 0 y cuando llegamos a 20, ahí nos quedamos. No nos movemos de ahí. Ok, entonces ambos estados frontera podrían ser absorbentes, en cuyo caso se tendría que la probabilidad de transición de 0 a 0 es 1 y de n a n es 1 también. Esto corresponde a las situaciones en que el juego acabó, dado que se quedó sin dinero, o si se ha ganado el dinero de los oponentes, que sucede al mismo tiempo, es decir, sucede cuando, si se están jugando dos nada más, sucede en el momento en que ya uno se quedó sin plata y el otro con todo. El caso 2, ambos estados podrían ser reflectores. Vean qué interesante este concepto aplicado a cadenas de Markov. Son reflectores, en cuyo caso la probabilidad de devolverse es 1. ¿Ok? Es un rebote, básicamente. Aquí es de 0 a 0, de 0 a quedarse en 0 es 1. Aquí necesariamente recuerden que siempre la transición es de 1 a 0, dado que es un proceso aleatorio, un paseo aleatorio. Siempre es de 1 a 0. Y esto quiere decir que cuando pasa de 1 a 0, la probabilidad de transición de 0 a 1 es 1, o sea que siempre va a rebotar, se va a reflejar. Esto corresponde al caso cuando mi oponente me da uno de esos colones cuando quedo con los bolsillos vacíos o inversamente y que siga el juego hasta infinito, ad infinitum. Caso 3, los estados frontera, que es el caso más general, podrían ser parcialmente reflectores, en cuyo caso la probabilidad de quedarse ahí es R y la probabilidad de devolverse es el complemento, 1 menos R. Y al mismo tiempo, al otro lado, la probabilidad de pasar de S a ver, la probabilidad de quedarse ahí es S y la probabilidad de esto es 1 menos S. ¿Cómo se puede inferir esto? Supongamos que aquí esto es N es la cantidad de monedas que yo tengo. Ok, N es la cantidad de monedas que yo tengo. Entonces, supongamos que cuando llego a 0, yo voy a R de rogar. Voy a rogar para que me den un colón y seguir jugando. ¿De acuerdo? Entonces es una probabilidad alta que depende de la benevolencia de mis oponentes. Y seguimos jugando. Okay. Pero si llego a dejarme todo, la probabilidad es diferente. Entonces puede ser que ya yo tengo 20 y no me importa y no le doy nada a nadie y ya me voy con los 20. Es como llevarse la bola y que se acabe la mejenga. ¿De acuerdo? Entonces, esa probabilidad puede ser diferente a esta que está acá. Me tendrían como que rogar más para que siga el juego. Entonces sería un poquito avaro. Pero bueno, así está la cosa. Bien, esta es la probabilidad de transición para ese caso específico. Vean cómo aquí pasar de R a... O sea, este es como... Por eso es que parcialmente reflector, porque aquí rebota con probabilidad R. A ver, se queda ahí con probabilidad R y rebota con una probabilidad 1 menos R. Aquí se queda ahí con probabilidad S y rebota con una probabilidad 1 menos S. Bien, y este es el dibujito ya general. Vean que estos estados están condicionados, o sea, los movimientos que pueden tomar están muy, muy restringidos. Yo no puedo pasar de 1 a n-1, no puedo pegar un salto mortal de aquí a aquí, sino que siempre tengo que pasar por todos los estados intermedios. Bien, que eso es básicamente un proceso de nacimiento y muerte. ¿Qué? Caso específico, caso particular. Bien, vamos a introducir un caso que es una generalización de esto, que es la matriz de transición de orden T. Y es cuando damos no un salto, porque ya conocemos la matriz de transición, y la matriz de transición era específica para un salto. ¿Qué pasa cuando damos T saltos? O sea, damos más de un salto. ¿Cómo se transforma eso? Bien, entonces dice la matriz de transición pi, muestra las probabilidades de transición pi y, j. Pero supongamos que queremos encontrar esta probabilidad. Estamos ahora en I y queremos saber si después de 3 saltos, cuál es la probabilidad de estar en J. ¿De acuerdo? Eso ya es diferente. Antes era específicamente T más 1. Ahora es T más 3 en el ejemplo. Ok. Entonces, si probabilidad de transición de un paso pi sub j son las entradas de la matriz pi, ¿cómo pueden encontrarse las probabilidades de 3 pasos y más generalmente las probabilidades de t pasos? ¿De acuerdo?
Y eso es lo que queremos descubrir, lo que queremos deducir ahora. Vamos a, por tanto, a definir una matriz de transición de orden T, ajá, cuya notación es esta. Antes era pi, pi sub i, j. Ahora es pi a la t sub i, j. Ese a la t quiere decir que hay t pasos. ¿De acuerdo? Y por definición, ¿cómo es? ¿Cuál es la probabilidad de que luego de t pasos, recuerden que t es discreto, entonces estamos hablando de pasos, no es como una cantidad de tiempo ahí continuo, esté en j dado que inició en i? Esa es la diferencia. La homogeneidad en el tiempo, que según discutimos antes, que es el hecho de que las probabilidades de transición no dependan de t, implican que sin importar el tiempo mu, vamos a poner un tiempo mu ahí absoluto, vamos a denominarlo un tiempo absoluto, mayor a 0, la probabilidad de que en mu esté en i y en t más mu esté en j, es decir, no importa, es la misma que antes, es la misma que esté en 0 y que esté luego en t, porque el tiempo absoluto no es relevante. ¿Okay? Dice, o sea, las probabilidades de transición de t pasos dependen solamente de la diferencia de tiempo y no del momento en el que se hace. Entonces, para seguir con la idea original, si estamos en Guanacaste hoy, ¿cuál es la probabilidad de que pasado mañana esté en Alajuela? ¿De acuerdo? Pues eso no importa si lo pregunto hoy o lo pregunto en una semana, la probabilidad de que 2 días después esté en Alajuela sigue siendo la misma. Esa es la aplicación de la homogeneidad, de la propiedad de homogeneidad en este caso particular. Dice, un algoritmo general es necesario, y es lo que vamos a encontrar, para hallar la matriz de transición pi a la t, de orden t, para cualquier matriz pi de una cadena de Markov dada, porque eso es lo único que tenemos. O sea, nosotros conocemos las transiciones entre los estados. Imaginemos aquí de nuevo 7 provincias, entonces hay 7 estados, y hay flechas que conectan todos con todos, y podemos decir que hay probabilidades de transición entre uno y otro. Ok, y eso es lo que conocemos, eso es lo que sabemos del sistema. La pregunta es, ¿cómo podemos deducir algo que nos dé información sobre el estado J 3 días después, 4 días después, 5 días después? Ok. Vamos a ver, para hallar la matriz de transición de orden T más 1, a partir de la de orden T, se usan las suposiciones de Markov básicas. Es una especie, tiene como un aire ahí, como una vibra ahí de inferencia matemática. ¿Recuerdan? Cuando uno hacía un caso, o sea, lo hacía ahí, o bueno, en este caso sería como T y T más 1, ¿de acuerdo? Y entonces a partir de ahí se hace una inferencia y ya se generaliza. Dice, supóngase que la partícula empieza en estado I en el tiempo 0. ¿Cómo es la notación de eso? La notación es X sub 0 es igual a I. Quiere decir, el proceso aleatorio, la cadena Markov, en el tiempo 0, perdón, en el tiempo 0, está en el estado I. Ahora, para que la partícula esté en el estado J en el tiempo t más 1, debe haber atravesado algún estado K, introducimos aquí un nuevo personaje, en el tiempo intermedio t, ¿ok? Está el estado 0, hay un tiempo t cualquiera y hay un tiempo t más 1, o sea, el estado siguiente. Pasamos de I, en algún momento llegamos a K, a K, no a K, llegamos a K, pero finalmente pasamos a J, y específicamente pasamos de K a J, ¿de acuerdo? Imagínenselo como, pónganse sobre I, ¿de acuerdo? Y de ahí pueden pegar un salto hacia cualquier otro estado. Ese cualquier otro estado es K. Pero luego de cualquier otro estado saltan específicamente a J. Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Específicamente saltan a J. Entonces dice, el objetivo es encontrar una expresión para pi de orden t más 1. Okay. Vean esto que está acá. Esta es una deducción que nos va a llevar ahí nos puede llevar a buen puerto, que dice así, esta manera de transición de T más 1, por definición, esto es por definición, ¿de acuerdo? Eso es por definición. Por definición de la matriz de transición. Vean que la matriz de transición es
en el estado T, ¿ok? Ajá. Estamos en el estado J, pero en el tiempo T estamos en el estado J. Y en el tiempo 0 estamos en el estado I. Solamente que allá donde lo estamos analizando es T más 1. Entonces ven que es T más 1 y es aquí T más 1. Eso es por definición. Ok. Ahora dice, esta segunda igualdad surge del hecho de que hay un salto intermedio. ¿Ok? De acuerdo. De acuerdo. Este salto intermedio fue por un estado K. Vean aquí. Entonces, vamos a desmenuzar esto. Dice, la probabilidad de que en el estado T más 1 sea J y además, este I pueden interpretarlo también como la intersección, ¿de acuerdo? O sea, hay dos eventos que sabemos que suceden, que está en el estado J en T más 1 y que está en el estado K en T. Eso fue una condición que describimos aquí adelante. Esto dice, debe haber atravesado algún estado K en el tiempo intermedio T. Entonces, eso es lo que estamos aquí expresando. Entonces, eso es como ven, eso es una probabilidad condicional y dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté en el estado J en T más 1 y en K en T, dado que estaba en I en el estado inicial, en el estado X sub 0? Ok, en el tiempo, perdón, en el tiempo X sub 0. ¿Por qué es una sumatoria? Ajá, porque como les mencionaba, cuando yo estoy en I, puedo pegar un salto hacia cualquiera de los estados que están ahí. ¿Cuántos estados hay? K desde K igual 0 hasta N. Recuerden que nosotros aquí el espacio de estados lo definimos como desde 0 hasta N. Entonces, K puede ser cualquiera de los N más 1 estados, porque incluye el 0, ¿verdad? Entonces, por eso es una sumatoria de todas las transiciones posibles. ¿De acuerdo? Ojo ahí con eso. Entonces, de nuevo, como antes definimos la condición de que debía haber atravesado un estado K en el intermedio T, y tiene que, ¿verdad? Tiene que, o sea, puede ser que se quedó aquí mismo en I, puede ser que pasó directo a J y luego estaba en J, pero no importa, pero puede ser cualquiera. Entonces, por eso es una sumatoria de todos estos eventos, ¿ok? Todos estos eventos en los que salta de I a K, donde K es cualquiera de los posibles estados, desde 0 hasta N. Bien, ese fue un salto mortal. Ese fue un salto mortal. Ahora viene otro salto mortal. Eso es a partir de la condición que establecimos antes, de la tercera igualdad, y esto es ya en virtud de una propiedad de la probabilidad condicional. ¿De acuerdo? Observen esto. Esto que describe acá implica la ocurrencia simultánea de tres cosas. Implica la ocurrencia simultánea de que en T más 1 es J, de que en T es K y de que en 0 es 1. ¿De acuerdo? Esa probabilidad de la intersección, probabilidad conjunta, yo la puedo reexpresar en términos de probabilidades condicionales de forma distinta. Esto es, vamos a pasarlo de esta forma. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en J dado que estuvo en K y dado que estuvo en I, respectivamente en los tiempos T y en los tiempos 0? Esta es esta probabilidad, ¿de acuerdo? Pero falta algo más. Falta una probabilidad adicional que es, ok, ya sabemos que estuvo en esta intersección, estuvo en K y estuvo en I, pero cabe preguntarnos cuál es la probabilidad de que esté en K dado que estuvo en I. ¿Ok? De nuevo, esto es una propiedad una deducción de la probabilidad, de la definición de probabilidad condicional. Y entonces nada más como que reescribimos esto que está aquí arriba, lo reescribimos de esta forma en que está aquí abajo. Ahora, ese fue el segundo salto mortal. Ahora, el triple salto mortal es pasar de esta que está acá a esta que está acá. Si observan bien, se darán cuenta que la única diferencia es que matamos esto que está aquí. Vean cómo tenemos la multiplicación de dos probabilidades condicionales y aquí depende, vean que esto acá, este estado, depende de dos estados anteriores. Ahí está la clave. Porque, ¿qué define la propiedad de Markov? Que el estado futuro solamente depende del estado actual. Entonces, utilizando aquí la propiedad de Markov, decimos que el estado futuro depende únicamente del estado actual, no depende del estado inicial. Entonces podemos con libertad matar esto.
bueno, matar el estado inicial, ¿verdad? Entonces, bueno, específicamente matar la dependencia del estado inicial para conocer la probabilidad de transición al estado futuro. Entonces nos queda esta probabilidad y nos queda esta otra probabilidad. Ok, eso fue un largo camino, eso fue un triple salto mortal. Y ya, para pasar de acá a acá, esto es una cuestión nada más de definición, porque de nuevo, ¿cómo se define una matriz de transición? Véanlo, de t más 1 bueno, de t a t más 1, pero recuerden que esto no depende del tiempo absoluto, solo depende, digamos, de más 1, ¿verdad? Entonces pasa de pasar de k a j y un saltito de más 1. O sea, pi no a la t, sino nada más pi a la 1. Quiere decir que es un salto de orden 1 y paso de k a j. Entonces aquí está utilizando también la propiedad de homogeneidad. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, cuarto salto mortal. Aquí en el aire aplicamos otra propiedad que es la de homogeneidad. ¿Ok? Entonces, esta probabilidad de acá es por definición esta matriz de transición que está acá. Y esta otra probabilidad, vamos a desmenuzarla, es pasar de I a K en T saltos. Entonces, esto es por definición pasar de I a K en T saltos. Entonces, es una matriz de orden T de I a K. Caramba, y ya llegamos. Ok, entonces llegamos a la expresión que andábamos buscando y es esta sumatoria de dos matrices de transición que las podemos deducir y ya lo vamos a ver cómo lo hacemos. Okay, los podemos deducir porque conocemos posiblemente conocemos la matriz de transición, o bueno, esto es una matriz. Esto es una probabilidad de transición, pero no es una matriz, esto es una probabilidad de transición. ¿Ok? Y las podemos encontrar porque es información del problema. Por ejemplo, aquí, o sea, esto es información conocida. Bien. Todo esto que está acá es la explicación que les acabo de dar. Entonces, cuando ustedes lo lean, bueno, ya lo leyeron, ¿verdad? Ahí pueden ver lo que pasó, lo que sucedió. Esa deducción que acabamos de hacer nos lleva a su formalización con el nombre de ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Kolmogorov. Ya tengo dudas si es Kolmogorov o Kolmogorov. Kolmogorov. Ah, no, es Kolmogorov. Yo lo estaba diciendo mal. Kolmogorov. O sea, está bien como está aquí, solo que yo lo pronunciaba mal. Kolmogorov. Dice, sean los tiempos TAS. Vean que eso ya es una generalización, o sea, es una generalización de lo que ya acabamos de decir. Sean los tiempos T y S mayor a 0. Entonces, para todos los estados I, J, todos los estados que están incluidos dentro de las 7 provincias, ¿de acuerdo? El estado I es el estado I, digamos, I igual 4. ¿Cuál es la provincia número 4? ¿Quién tiene cédula 4? ¿Cuál es la provincia 4? ¿Alguien sabe? Heredia. Heredia, gracias. Entonces, 4 pasa a 5, que es Guanacaste. Creo que es Guanacaste. Y 4 a 5, ¿verdad? Entonces, esos son los posibles estados dentro de los N estados, ¿verdad? Dice que la matriz de transición, perdón, la transición de orden T, para pasar de I a J, es igual a la sumatoria de esto que está acá, pero es lo mismo que estaba antes, solamente que antes se dijo para un salto de orden 1, ¿verdad? Vean, esto es de orden 1, solamente que ahora lo vamos a generalizar como de orden S. Y entonces aquí Chapman-Kolmogorov lo define como de orden S, donde esta matriz de transición es igual a la multiplicación de estas matrices, y ahí está la clave. Observen que aquí de alguna forma está implícito el hecho de que se va a convertir en un proceso recursivo, ¿ok? Un proceso recursivo. Entonces, yo puedo definir S igual 0 primero y encontrar el tema, o sea, la orden 1, ¿verdad? Y luego encontrar la de orden 2 y 3 y orden 4 y orden 5, y irme así hasta que encuentre la de orden N, o sea, la que me interesa, orden T. Ok, dice, para que la partícula que comienza en I en el tiempo 0 esté en J en el tiempo T más S, debe estar en algún estado K en el tiempo intermedio T, que fue la misma suposición que utilizamos para deducir eso que estaba acá. Hagamos un ejemplo, entonces. Dice, convierta el diagrama de salto de probabilidades de la figura 5 en la correspondiente cadena de Markov y encuentre la probabilidad de que la partícula estará en el estado 1 después de 3 saltos.
dado que empezara en el estado 1. Importantísimo este problema para captar bien esta situación. Dice, tenemos todas las transiciones. Observen como ningún... De la matriz de transición aquí podemos sacar algunas deducciones. Vean que de 0 a 0 no es posible. O sea, no hay ninguna transición de 0 a 0. Siempre que está en 0 pasa o a 1 o a 2. Siempre que está en 2 pasa o a 0 o a 1. Y siempre que está en 1 pasa o a 0 o 1. O sea, la probabilidad de transición pi mayúscula, pi sub i, i es 0. Ojo eso. Ojalá que sea cierto. Si no, de acuerdo, es 0. Porque no hay transiciones entre los mismos estados. O sea, que está en un estado y se queda ahí, no. Siempre hay una transición hacia otro estado. Vamos a ver, no lo deduzcamos en el aire, simplemente tratemos de encontrar uno y corroboremos que así es. Pasar del estado 0 al estado 2 va a dar 0,9. Entonces, eso es, el estado 0 es el primer estado y el estado 2 es el tercer estado. Entonces, la primera fila, tercera columna va a dar 0,9. Primera fila, tercera columna va a dar 0,9. Ok, vamos a ver. Primera fila, tercera columna, 0,9. Sí, en efecto. Y además, vean que la diagonal, o sea, que son las entradas I, I, van a dar 0, ¿verdad? Porque no hay transiciones entre sí. Ok, entonces, bueno, ustedes ya pueden hacer este ejercicio, el ejercicio de construir a partir de este diagrama de representación gráfica, construir esta matriz. Bien, con la ayuda de la matriz anterior se encuentra que, ojo, ven cómo se convirtió en un proceso recursivo. ¿Okay? Son matrices cuadradas y como son matrices cuadradas se pueden multiplicar. Entonces, la matriz de transición de orden T es la multiplicación de la matriz de transición de orden 1 por la misma matriz de transición de orden 1. Vean qué belleza. Esta es la clave y a esto prácticamente se reducen los problemas que vamos a hacer en esto. Entonces, multiplicamos 1 por 1. ¿Y qué quiere decir esto? Pasar del estado 0 al estado 2, ojo, en un salto era 0,9. En dos saltos es 0,02. ¿Ok? Y vean qué interesante. Pasar del estado 0 al estado 0 en un salto es 0. O sea, no hay probabilidades. Pero luego de dos saltos, vean cómo subió un montón la probabilidad. Ahora es 0,71. Es una probabilidad muy alta. ¿Por qué será eso? Vamos a ver si la gráfica nos explica. Recuerden que son dos saltos. Ahora vamos a pegar dos saltos. Estamos en 0. Pegamos un salto. Ese salto nos lleva o a 2 o bien a 1. Pero vean que la probabilidad de pasar a 2 es muy alta. Y una vez que estamos en 1, con un 80% me devuelvo a 0. O sea, paso a 0. Y cuando estoy en 2, con un 70% paso a 0. O sea que las probabilidades de transición hacia el 0 son altas. ¿Ok? Son altas, razón por la cual tiene sentido de que la probabilidad de transición luego de dos saltos sea alta también para que esté en 0. Porque, de nuevo, estoy en 0. Muy probablemente paso a 2. Y si estoy en 2, muy probablemente paso a 0 de nuevo. Entonces, por eso se entiende que esta probabilidad crezca, que sea alta. Observen y recuerden, por cierto, que la suma de las columnas no es 1. La suma de las filas sí es 1. 0,1 más 0,9 es 1. 0,8 más 0,2, 0,7 más 0,3, da 1, todos. Pero la suma de las columnas no es 1. Y observen cómo las 0 y 0,8 y 0,7 da cuánto, 0,15. No, 1,5, perdón. 1,5. Es alto comparado con este que da 0,4 y con este que da 1,1. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la probabilidad de saltar hacia el 0 es alta. Bien, pero esa no fue la pregunta que nos hicieron. Nos preguntaron, la pregunta que nos hicieron fue, después de 3 saltos, ¿qué pasa después de 3 saltos? Bueno, como es un proceso recursivo, ya tenemos la de orden 2, ahora para encontrar la de orden 3 es la de orden 2 por la de orden 1. ¿Okay? Y entonces basta con pues, hacer una nueva multiplicación de la matriz de transición de orden 1, que ya la conocíamos, que es esta, la original, por la que recién encontramos. Entonces ya nos da esta aquí, que ya, bueno, ya se diluye un poco más. ¿De acuerdo? Y observen qué interesante, esto no lo había notado, que las diagonales son iguales a otra vez.
sea, no son cero, pero son iguales. Interesante eso. Eso, bueno, ahí depende, eso depende estrictamente de la estructura de probabilidades que tiene y puede pasar coincidencias como esa, pero no. Dice entonces, para responder a la pregunta hecha, ¿cuál es la probabilidad de que esté en 1 luego de que arrancó en 1? Entonces nos vamos a buscar acá en la entrada 1,1. Este es 0, 1, 2, 0, 1, 2. Entonces 1,1 es este que está acá, 0,230, un 23%. Entonces si arrancó en 1, luego de 3 saltos hay un 23% de probabilidad de que vuelva a estar en 1, luego de que yo, o sea, un salto, 2 saltos, 3 saltos. Ok. Estamos, ¿qué tal con la matriz de transición de orden T? Ese es como ese es el ejemplo, más importante. Recordemos que el clave aquí es que esto prácticamente se reduce a un proceso recursivo en el que multiplicamos las matrices de transición. Todo a partir de la matriz de transición original. Y ya para terminar, vamos a hablar del vector de probabilidad ρ, ρ de orden t. ¿Ok? Vamos a hablar de ese vector de probabilidad que ustedes van a ver que las propiedades que tiene nuevamente no son de sorpresa. O sea, básicamente es como todo vector de probabilidad tiene un conjunto de características importantes y recurrentes. Dice, se ha aprendido a calcular probabilidades condicionales de la forma a pasar de 0 a t y en el tiempo y de i a j en el estado. Pero supóngase que la partícula comenzó en el estado específico i sub 0, en el tiempo 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que en t esté en j? ¿De acuerdo? De nuevo, considerando que empezó específicamente en el estado i sub 0. Antes es como muy genérico, era como en cualquier estado I pasa a cualquier estado J. Más en general, suponga que la partícula empieza en el estado I con probabilidad P sub I en el tiempo T igual a 0. Se desea responder la pregunta con las probabilidades iniciales ρ sub 0, ρ sub 1 hasta ρ sub n. Perdón. ¿Cuál sería la probabilidad de que en el tiempo T esté en J para cualquier estado J? Entonces vamos a definir un vector de probabilidad inicial definido por ρ igual a ρ sub 0, ρ sub 1, ρ sub 2, ρ sub n. ¿Y qué es esto? A ver, si seguimos con el ejemplo de las provincias, supongamos que la probabilidad de que yo, dado que vivo en San José, esté en San José en el estado, en el tiempo 0, en el tiempo inicial 0, es muy alta, ¿de acuerdo? Muy alta por no decir 100%, ¿de acuerdo? Porque aquí arranca. Pero en general vamos a definir esas probabilidades de estar en cualquiera de las 7 provincias al inicio del experimento. Pero no, y de repente, aunque vivo aquí, si yo me decidí que iba a ir a Limón y entonces estaba en Limón al momento en que empecé el experimento, pues no fue San José, o sea, San José no era el 100%, pero esa probabilidad sigue siendo baja, la probabilidad de que yo específicamente estaba en Limón el día que empecé. Ok, nótese que cada probabilidad está entre 0 y 1 por las razones expuestas desde el principio del curso y para todos los estados y en el espacio de estados S y que además la suma del vector de probabilidad es 1. Esa es la probabilidad la propiedad que no nos debe asustar de ninguna forma porque es una propiedad de cualquier vector de probabilidad. Dado que la partícula debe comenzar en alguna parte en el tiempo 0, ¿de acuerdo? No hay tal como que yo arranqué esto en Rivas, Nicaragua, ¿de acuerdo? Porque no lo consideraríamos parte de las provincias del país. Ok. Ok, nótese además que el ρ sub 0, el ρ de orden 0 es igual a ρ. Ven esta notación que pusimos acá, porque estamos investigando este tema, es ρ de orden t, ¿verdad? Pero aquí ρ a la 0 es el ρ inicial, es una notación que pusimos ahí. Dice, el vector de probabilidad en el tiempo t se define como una generalización. Vean que es la misma cosa, pero lo vamos a generalizar a un vector de probabilidad en el tiempo t. Entonces, de nuevo, esto ya ahora sí, vean que aquí sí hay una dependencia fuerte del tiempo absoluto. Entonces, quiere decir, si hoy arranqué en San José y cada día voy a cambiar de provincia, ¿cuál es la probabilidad de que al día 5 esté en San José, en Alajuela, en
Cartago, Heredia, Limón. ¿De acuerdo? Donde este nuevo vector de orden T es igual a la probabilidad de estar, bueno, para J, ¿verdad? Para, digamos, para Alajuela. Es la probabilidad de estar en Alajuela al día 7, al día 9, dado que el vector de probabilidad inicial sea ρ. Eso es importante, dado que el vector de probabilidad inicial sea ρ. Porque ahí sí hay una dependencia. Es decir, si yo arranqué en San José o arranqué en Limón mi experimento, la probabilidad de que esté en Alajuela 7 días después no es la misma. Sí, sí, ahí sí hay una dependencia, por lo menos no en el estado estable, digamos que en el régimen transitorio, sí hay una dependencia del el vector de probabilidades inicial. ¿Ok? Dice, es decir, ρ sub j de orden t es la probabilidad de que la partícula se encontrará en el estado j, dado que comenzó en el estado i, con probabilidad ρ sub i, para i cualquiera de los estados. Además, dice, esto es que cumple la misma probabilidad, ¿no? Es decir, para cada t, ρ es un vector de probabilidad. Ρ de orden t es un vector de probabilidad que cumple la misma probabilidad, la misma propiedad de siempre, de que la sumatoria de sus probabilidades es igual a 1. Bien, entonces, el vector de probabilidad ρ en general está contenido entre 0 y 1, las propiedades suma 1, ¿ok? Y dice aquí, y esta es la clave, hay un método directo para obtener la probabilidad ρ de t en el tiempo t dado el vector de probabilidad inicial ρ sub 0, ¿ok? Porque, ¿cómo obtenemos esto? ¿Cómo obtenemos esto? Bien, digamos que el vector de probabilidades iniciales es un dato que necesitamos obtenerlo de alguna forma. Es decir, eso no se deduce, eso se obtiene mediante un estudio estadístico de alguna forma. Imaginemos que en el caso de las provincias, nuevamente, supongamos que vamos a hacer que algún habitante del país haga este experimento. Entonces, para determinar las probabilidades de que inicie en una provincia específica, vamos a hacerlo de una forma proporcional a su población. ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese experimento? No es complicado, es nada más que, ¿cuál es la probabilidad de que inicie en San José? Bueno, es la más alta porque es donde más gente vive. Entonces, supongamos que solo por eso es probable que inicie ahí. Y así proporcionalmente para todas las provincias. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿cómo evoluciona eso en el tiempo? ¿De qué depende? Depende de la matriz de transición de orden T. Ven, entonces aquí tiene que intervenir esa matriz de transición de orden T en alguna parte. Por eso es que ρ de T, aquí lo vamos a ver, depende de la matriz de transición de orden T. Claro, tiene sentido, porque si arrancó en un valor específico, va a empezar a evolucionar, pero esa evolución depende precisamente de las transiciones que existan, ¿verdad? Entonces, si arrancó en Alajuela, si arrancó en Cartago, entonces de ahí las probabilidades de transición hacia cada una de las provincias, bueno, es una matriz conocida, ¿verdad? Pero eso va a afectar, el hecho de que empezó en Cartago va a afectar la probabilidad de que esté y fue como lo mencioné al principio, que esté en Alajuela luego de 4 días. Ok, entonces vean esta dependencia que está acá para todos los estados I sub 0 desde I hasta N, es una sumatoria de la matriz perdón, esta es la probabilidad, de inicial en el estado I, ¿verdad? Multiplicado por la probabilidad de transición, por la probabilidad de transición de orden T y coma J. Esta es la generalización, ¿verdad? Aquí esta está en su forma, digamos, de sumatoria y aquí está, por decirlo así, en su forma matricial. Este es el que vamos a utilizar más a menudo porque ¿en qué se convierte esto? Esto se convierte en la multiplicación de un vector por una matriz. Aquí es que estamos multiplicando o estamos haciendo la multiplicación elemento por elemento del vector, ¿verdad? Ok, entonces, con esto nos vamos a quedar. Esta es la prueba, no la vamos a hacer aquí, revísenlo ustedes por aparte. Pero este ρ de t va a ser equivalente al vector inicial multiplicado por la matriz de transición de orden t. Ok, entonces vean como la matriz de transición de orden t
va a estar modificada, ponderada de alguna forma por el vector rho de 0. Vamos a ver este ejemplo, ya casi final, prácticamente final. Dice, para la cadena de Markov de la figura 6, encuentre la probabilidad de que la partícula estará en el estado 0 en el tiempo 3 si comenzó en el estado 0 con probabilidad 1/3 y en el estado 1 con probabilidad 2/3 en el tiempo 0. De nuevo, aquí a veces se nos enreda qué son estados, qué son tiempos. Por eso es que perfectamente esto podría llamarse A y esto podría llamarse B sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, supongamos, eso es A, ¿no? Eso es, en A empezó en A con 1/3 de la probabilidad y empezó en B con 2/3 de la probabilidad. Pero lo que nos interesa saber es cuál es la probabilidad de que esté en 0 nuevamente o en A, ¿verdad? Luego de 3 saltos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la matriz de transición. Ajá. ¿De dónde nació? ¿De dónde salió esa matriz de transición? De estos datos que están aquí puestos, ¿verdad? ¿Cómo construirla? No está tan complicado. De 0 a 0, un cuarto. De 0 a 1, 3/4. De 0 a 0, un cuarto. De 0 a 1, 3/4. Y observen cómo este estado 1 siempre se devuelve a 0. Siempre se devuelve a 0. Siempre se devuelve a 0. Entonces vean que de 1 a 0, la probabilidad es 1. ¿Ok? Esa es la matriz de transición. El vector de probabilidad está dado por 1/3 y 2/3, porque nos dijeron que, por alguna razón, la razón que sea en el estado 0 o en el estado A, arranca siempre ahí con 1/3 de la probabilidad de que arranca con 2/3. Ahora, para calcular el vector de probabilidad de orden t, necesitamos encontrar la matriz de transición de orden t. Y la matriz de transición de orden t, que en este caso es de orden 3, igual que antes va a ser un proceso recursivo en el que multiplicamos, encontramos la de orden 2 y luego encontramos la de orden 3 multiplicando, ¿verdad? Aquí la de orden 2 es la original por la original, ¿ok? Y la de orden 3 es la de orden 2 por la de orden 1, y eso es la de orden 3. Ahora, hacemos estos cálculos, no los voy a, o sea, eso lo hacemos o lo hacemos en calculadora o por ahí, en Python, por supuesto. Y entonces, el vector de probabilidad de orden 3 es igual al vector de probabilidad inicial por la matriz de transición de orden 3. De nuevo, el vector de probabilidad de orden 3 es igual al vector de probabilidad inicial por la matriz de transición de orden 3. La matriz de transición de orden 3 ya la encontramos de forma recursiva. El vector de probabilidad inicial fue dado en el enunciado del problema. Hacemos la multiplicación y ya. ¿Y la pregunta cuál era? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la partícula esté en el estado 0? Bueno, ya una vez que tenemos esto acá, esta es la probabilidad de estar en el estado 0 y esta es la probabilidad de estar en el estado 1 luego de 3 pasos, 3 saltos. Entonces, pues nada más de reexpresarlo, 0,7. Va a ser 0,7. A ver, un sanity check, como dicen en inglés, sanity check, o sea, un chequeo de cordura. Una verificación de la cordura del resultado. Que es como cuando uno le daba estaba en electrónica y le daba un resultado que le daba 1500 amperios, uno se iba tranquilo y le ponía 1500 amperios. No, o sea, hay que hacer un sanity check. Algo pasó malo, ahí dividió y era multiplicar. En este caso, a pura intuición del problema, observemos cómo cuando está en 0 se queda en 0 con cierta probabilidad, pero siempre que está en 1 se devuelve a 1. Ok, entonces estos saltos siempre van a estar rebotando prácticamente, entonces siempre lo va a volver a 0. Entonces la probabilidad de que esté en 0 luego de ciertos pasos siempre va a ser alta. Incluso aquí este problema sería bonito encontrar la probabilidad para todos los órdenes y ver cómo esa probabilidad evoluciona. Entonces veríamos que no sé si se hace cada vez más y más grande o qué tal, pero que de que esté en 0 es una probabilidad alta, dado que siempre que está en 1 se devuelve a 0. ¿Okay? Entonces ese era un 70%. Bien. Nada más un caso especial, y ya con eso terminamos, un caso especial de que cuando sabemos que específicamente empezó en el estado, un estado particular, en un estado I, entonces el vector de probabilidad inicial se convierte en 0, 0, 0, 0, 0 de todo mundo y 1 el vector en el que sabemos que ahí arrancó. ¿De acuerdo? Y ese caso específico pues va
a modificar. Dice, por consiguiente, el vector de probabilidad en el tiempo t es este vector multiplicado por la matriz de transición, ¿de acuerdo? Y dice, lo que implica que dado que la partícula comenzó en el estado I, entonces el vector de probabilidad del estado J en el tiempo T va a ser, vean qué interesante, va a ser igual a la probabilidad, o sea, no cambió nada, no cambió nada, o sea, es como va a ser el equivalente a decir, ok, es simplemente la transición de I a J, porque sabemos que arrancó en I. Entonces va a ser igual a esto que dio un resultado que ya teníamos, que es la probabilidad de transición en T pasos de I a J, y ya no depende realmente del vector de probabilidad inicial, porque ya sabemos, ok, ya sabemos que ese fue el paso de, eh, o sea, ese fue el vector en el que empezó. Entonces, de hecho, esto es una confirmación nada más de un resultado anterior, que podemos decir que el resultado anterior en el que conocíamos esta matriz de transición de orden T, no es una matriz, esta probabilidad de transición de orden T, es el caso específico en el que tenemos un vector de probabilidad de orden T, pero donde sabemos que que en el vector de probabilidad inicial había un valor específico que fue el que resultó. Ok. Bien, entonces, aparte de este comentario último, de este caso especial, quedémonos con este ejemplo, quedémonos con esta noción de que podemos conocer la probabilidad de estar en un estado luego de t saltos si conocemos el vector de probabilidad inicial y si conocemos la matriz de transición de orden t. Y eso sería como lo más relevante.